¿Qué tal, amada familia en las naciones? Estamos muy contentos de estar reunidos, este equipo de trabajo, edificadores entendidos en la verdad presente, edificadores entendidos en el nuevo pacto, en la vida del Espíritu, pero también todos somos aquí aprendices. Hoy nos toca enseñar, pero todos somos aprendices, seguimos en este proceso de renovar el entendimiento todos. No veo aquí nadie que ya lo sepa todo, sino que todavía continuamos aprendiendo, pero sí tengo claro algo, cosa, es un gran equipo, personas correctas que tienen un corazón correcto, porque en este tiempo, pues desgraciadamente hay mucha gente que ya tiene este lenguaje, pero un corazón todavía que no se le ve la transformación, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, pero sí podemos hablar de este equipo y decir que son gente congruente, gente que entiende y vive lo que enseña, aun cuando tenemos fallas, aún, ¿verdad? Pero estamos entre pura gente entendida y luego gente muy guapa, esposa, ¿ya se dio cuenta? Claro, todos muy guapos. Pues muy buenos días, gusto saludar a todos los embajadores del reino, excelentes hombres y mujeres entendidos en la verdad presente, pero sobre todo en el propósito de Dios, que para eso vivimos y para eso vamos a continuar viviendo y expresando lo que el Padre le gusta. Y a todas las personas que nos están viendo, excelente día y nos hacen el favor de compartir esta transmisión. Yo le pido a la gente del panel, antes de presentarla, que se tomen un momentito para compartir. Vi que Carlos y Lucy ya compartieron, ahora lo voy a hacer yo. Y todos los del panel, si nos hacen el favor, ¿verdad? Para que este mensaje llegue a más personas. Quiero decirle, ya hay muchas personas conectadas, nos están viendo de Suiza, Pati Santander, estamos recibiendo saludos de Colombia, también un señor que se llama Jorge Iniestra lo está viendo. Bueno, varias personas ahí. Pedrito González se mandó saludos él solo, imagínate nada más cómo andará el asunto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sí se vale. Ese ambiente de amor, ese ambiente sin religión, cómo lo disfrutamos. Y ahora sí voy a empezar a saludar. Quiero empezar por el invitado, porque si no, se enoja después y ya no va a querer estar con nosotros. Primeramente, saludos hasta Barcelona con nuestro amado Kenneth. ¿Cómo estás, querido Kenneth? Muy bien, amado apóstol, gracias por la invitación. Saludo a todo el panel, a usted, a la pastora, gracias por permitirme formar parte de esta familia un día más. De verdad que estamos agradecidos, saludamos a toda la audiencia también y creo que vamos a disfrutar de un buen tiempo de edificación. Claro que sí, claro que eres parte de esta familia, mi querido Kenneth, por supuesto que sí. Ahora me voy en el orden de los cuadritos, esposa, ¿eh? Vamos a mandar los micrófonos hasta Delicias con el pastor Sergio, que lo veo muy barbón ahora. ¿Cómo andas, mi hermano? Pues barbón, ay sí. No, un aplauso para todos los que nos están acompañando el día de hoy. El ser formados en Cristo nos lleva al cumplimiento del propósito eterno y bueno, pues listos para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo lo que de gracia hemos recibido y muy, muy contentos de estar con todos los que están ahora en el panel y todas las personas que nos están viendo. Así es, y nos vamos hasta Veracruz con la pastora Luz. No sé dónde dejó al esposo, yo creo que lo puso a lavar y a planchar como es lo normal, pero ella sí está aquí presente. Pastora Luz, ¿cómo está? Muy bendecida, pastores, y me siento muy contenta de estar unida a esta red preciosa, siendo, ¿verdad?, edificados y edificando, porque a eso es el propósito eterno de Dios. Dios me lo bendiga a todos del panel y bendiciones. Gracias, amada pastora, y nos vamos con Carlos y Lucy. El otro día Carlos traía ahí el burro de planchar, ya lo escondió porque Lucy pues lo había puesto a trabajar, pero ahora sí la están disimulando. Lucy, bienvenida. Carlitos, bienvenidos. Gracias, yo pensé que iba a pasar desapercibido el burro, pero bueno, pues ya fue evidente que mi marido plancha aquí en la casa. Buenos días a todos, no es cierto. Buenos días a todos, bienvenidos los que nos están escuchando, viendo, bienvenidos. Y bueno, bienvenidos a capacitarse para reinar en vida. Así es, Carlito. Igualmente, un saludo de veras con todo el corazón. Ustedes saben que son gente muy amada y yo creo que no dejamos de aprender. Esa es una realidad en nosotros y les mando a todos el panel y a todos los que nos ven y nos verán. Les mando un abrazo y les animo a seguir creciendo en Cristo.
Gracias, Carlitos. Ahora nos vamos con una institución, el doctor Ugarte hasta Delicias. Querido papá, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Yo muy bien. Volvió un poquito el frío, pero pues ya sabemos cómo defendernos y con mucho gusto de volverlos a ver a todos y reiterarles no solo nuestra amistad, sino decirles que en realidad son nuestra familia. Bendición. Así es, doctor, así es. Ahora nos vamos hasta Argentina con Miguel y Marcela. Y bueno, bárbaro. Miguel. No nos quiere saludar, Miguel. Bueno, pues ya ve cómo son allá, ni modo, así los queremos de todas maneras. Pero vamos a saludar mientras a don Jorge Iniestra. Don Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, apóstol, muchas gracias, pastora Rosy. Saludos a todos y a todos los que nos escuchan. Pues yo creo que vamos a pasar un tiempo muy bueno de aprendizaje. Gracias, apóstol, por todo. No, gracias a ti, mi amado Jorge. Y arriba el Cruz Azul. Bueno, mejor no hables del Cruz Azul porque se puede caer la red. Ya ves que la Cruz Azuleada es algo muy natural. Pero bueno, lo dejamos de lado eso y nos vamos hasta Valencia, donde está un pana, nuestro querido Albert Pavón. Gracias, apóstol, pastora Rosy, a todos los pastores, a todo el equipo, a toda la familia. Muy contento de estar junto a ustedes, aprendiendo juntos. Y saludamos a todas las personas que nos escuchan, lo cual reiteramos y le pedimos que comparta esta transmisión porque mucha gente puede nutrirse de lo que hoy vamos a hablar aquí seguramente. Bendecidos. Es muy cierto lo que dice Albert. Los últimos reportes es que no recuerdo cuál transmisión, necesito checarlo con el equipo de medios, pero uno de nuestros programas ya iba cerca de los 3,600 viewers. Y la idea, nosotros no nos manejamos por números, pero sí queremos que este mensaje llegue a todos aquellos que están edificando para edificar en el orden correcto. Así es que es verdad lo que dice el señor Albert. Después este programa queda grabado. No se lo pierda. Y ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, con don Pedro González, que se manda saludos solos él. Pero bueno, así es él y así lo queremos. Pedrito. Todavía hay nieve, Pastor Pedro, por allá. Todavía hay nieve, sí, hoy nevó en la mañana y ahora está soleadito, pero sí tenemos nieve todavía. Estuvo medio interesante la nevada. Ya sabe, apóstol, que aquí en mi casa se hace lo que yo obedezco. Entonces, estoy acostumbrado, por eso me mando saludos solos. Qué bueno verte, Pedro. Ahora nos vamos con Arturo Rosales hasta Durango. Arturo, qué bueno verte, Arturo. Un saludo, apóstol, y a todos los del panel, un saludo, qué gusto verlos, saludarlos. De verdad que tenía muchísimas ganas de estar nuevamente con ustedes y hoy se me dio la oportunidad, así que estoy listo para aprender y disfrutar mucho de este tiempo de entrenamiento. Qué bueno, Arturo, saludos hasta Durango y nos vamos otra vez hasta Argentina, nomás que ahora nos vamos a Salta. A ver si don Juan Humano sí nos quiere saludar, Pastor Juan. ¿Cómo está, amado apóstol? ¿Cómo está toda la familia? Un gusto poder compartir este tiempo desde acá de Salta, Argentina. Un abrazo grande y contento de poder compartir este tiempo de edificación junto con toda la familia de Agua Viva. Gracias, amado Juan. Saludos para ti y tu familia. Y ahora nos vamos a Monterrey, donde la gente cuida mucho el dinero, esposa. Dicen que piensan mucho para gastar, pero yo creo que es porque son planificadores de la economía. Yo creo que es por eso, ¿verdad, querido Manuel? Somos administradores de las riquezas, entonces tenemos que irlas dispensando de la manera correcta. Un saludo a todo el panel, gracias, y pues aquí listos para ser edificados, para aprender, para conocer, ya con el deseo ya fuerte de avanzar. Bueno, entramos a la temática. Estamos hablando de aprender a edificar de acuerdo a los planos. Y pues los planos tienen una relación directa con Cristo. Es imposible edificar o leer un plano en la Escritura que no contenga a Cristo como centro de todo. Si alguien, lo digo con respeto, usted sabe que aquí no estamos para criticar, pero si alguien edifica sobre planos donde Cristo no es el eje central, pues no sabemos qué está edificando realmente. Lo más seguro es que esté edificando
sombras, tipos, figuras, tradiciones también, porque Cristo mismo son los planos, entendiendo de que toda la escritura es cristocéntrica y entonces buscaremos aún desde el Antiguo Testamento cómo podemos identificar, ¿sí?, características de Cristo. Sin embargo, para nosotros ya que tenemos una claridad, sobre todo en las cartas paulinas, quién es Cristo, su obra y lo que Él está haciendo, pues lo vemos a Él impartido, por supuesto, pero lo vemos reinante. Nosotros no estamos esperando un reino que llegue, sino que Él ya está reinando, Él ya está sentado como rey, reinando sobre todas las cosas, pero aunque no vemos la manifestación completa de su reino aún, no es que Él no reine, Él ya reina. Sin embargo, el mismo libro de Hebreos dice que aún al hombre, esto significa que a la iglesia no se le han sujetado todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el plano de lo eterno, Él, Cristo, nuestro Señor, no va a imponer cosas donde la iglesia no esté operando. La iglesia es su representante legal en la tierra y es su cuerpo. Una edificación correcta, leyendo a los planos correctos, viendo al Cristo reinante, pues definitivamente tendrá que despertar y construir una mentalidad victoriosa en el creyente, porque tenemos un Dios que ya venció, no estará venciendo. Él ya venció. Claro que el tema da para mucho. ¿Qué fue lo que venció? Ahorita lo podemos hablar, pero definitivamente si la edificación no respeta los planos, pues la manifestación victoriosa, quiero hablar de una manifestación victoriosa de la iglesia que aún no se ha dado a cabalidad, pues seguirá retrasándose. Pero yo quisiera, primeramente por educación y cariño, pues oír la opinión de nuestro invitado de hoy y luego ya saben la dinámica. Cada quien levanta su mano, esta es la primera pregunta y aquí no hay jerarquías, todos participamos, todos nos edificamos. ¿A qué le podríamos llamar? Esta es la primera pregunta para el panel, pero tomamos en primer lugar a Kenneth. Primeramente, ¿a qué le podemos llamar una iglesia victoriosa, mi querido Kenneth? Porque no necesariamente el concepto victorioso pueda ser el correcto, porque todavía hay humanismo, todavía hay muchas cosas que se están depurando en la mentalidad. Pero, ¿a qué le llamamos una iglesia victoriosa, mi querido Kenneth? Y luego los que deseen participar, por favor. Adelante. Muchas gracias, amado apóstol. Nuevamente saludos para todos. Y bueno, como usted decía, obviamente el tema puede dar para mucho, pero yo creo que la base de entender una iglesia victoriosa es precisamente crecer en el conocimiento de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vemos esa victoria en la que tenemos que aprender a meditar, a estudiar, que es la victoria eterna de la cruz. Yo creo que a veces hemos perdido el concepto o el entendimiento de lo que es eterno. Vivimos sujetos al ámbito temporal, pensamos que hay cosas y que todo lo que vamos a vivir es temporal, pero es necesario que ampliemos nuestro entendimiento respecto a la eternidad y en este caso a lo que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, que fue una victoria eterna. Ahora, es importante que entendamos que a veces entender la victoria o la iglesia victoriosa que somos no tiene por qué ser lo que quizá en este sistema del mundo se entiende como éxito. Una iglesia victoriosa, vemos a través de las cartas de Pablo, por ejemplo, es una iglesia entendida. Una iglesia victoriosa es una iglesia que crece en conocimiento, en entendimiento. No estoy diciendo que debe ser una iglesia enferma, que debe ser una iglesia pobre. No estoy diciendo eso, porque al fin y al cabo todas esas cosas serán un resultado del entendimiento que nosotros podamos adquirir y podamos tener. Pero el enfoque no debería estar en eso. El enfoque no debería estar en tener salud o en tener riquezas o en tener un éxito que se ha denominado. Por eso hay tantos coaches ahora en el ambiente evangélico también. Pero el enfoque nuestro debería ser como iglesia, entender que una iglesia victoriosa es una iglesia que entiende. Entendemos para qué estamos aquí. Entendemos cuál es el propósito eterno del Padre. Entendemos cuál es el plan de Dios para la iglesia en la tierra. Entendemos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra función. Y obviamente vamos creciendo en entendimiento, como usted decía al principio. Todos tenemos que seguir creciendo, todos tenemos que seguir aprendiendo,
¿Creciendo en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que para que haya esa manifestación de la iglesia victoriosa, que en posición ya lo somos, lo que es necesario para esa manifestación es que sigamos creciendo en entendimiento y, como se llama este tiempo de edificación, que sigamos renovando el entendimiento hacia la realidad de la obra de Cristo. Excelente aporte, mi querido Kenneth. Creo que ahí está la parte medular de lo que es una iglesia victoriosa. Estamos hablando de lo medular y muy interesante que Kenneth hace la clasificación. Lo que es la iglesia ya, lo que es medular para hablar de victoria y lo que tiene que ver con manifestación. Son tres cosas diferentes. Entonces, bueno, sobre eso podemos ahondar en esta primera pregunta. Y gracias, Kenneth, por tu participación. Y ahora nos vamos hasta Delicia, Chihuahua, con el pastor Sergio. ¿Qué es una iglesia victoriosa, pastor Sergio? Bueno, recordaba, a lo mejor algunos se acuerdan y espero que no haya muchas risas por ahí, de una pequeña serie que di en algún momento de la reina Esther. y hablábamos de las sombras, tipos y figuras, ¿verdad? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y recordamos que en esa ocasión había una reina, ¿verdad? La esposa del rey, y el rey había juntado todos sus dominios, todos sus gobernantes, todo lo que estaba bajo el dominio de él, y había guardado para el máximo momento de su celebración. Había sido una celebración muy larga, muchos días, había hecho un gran derroche el rey en esta celebración, y quería mostrar a su reina como su gloria, como lo máximo para él en ese momento. Y la reina Vasti, que era su esposa en ese momento, estaba en su propia fiesta, estaba viviendo su propio momento y se rehusó a ser mostrada por el rey. Esto es una sombra, tipo y figura de mucha parte de la iglesia en este tiempo, que algunos por ignorancia, algunos otros por vivir sus intereses propios, hablando de liderazgos de personas, se meten en su propia fiesta sin atender el hecho de que somos la gloria de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, que debe ser reinante para que el gobierno de Dios, Cristo como cabeza, se manifieste a través de nosotros que somos la iglesia. Entonces, una iglesia reinante debe ser la manifestación viva de Cristo, que para eso estamos en esta tierra, para cumplir con el propósito eterno. Mientras no entendamos esta situación, pues lo comentábamos en alguna clase, apóstol, pues ahora hay iglesias que se manifiestan, o congregaciones, mejor dicho, que se manifiestan como congregaciones lúdicas, de entretenimiento, como congregaciones de motivación personal, y no necesariamente de iglesias, una iglesia reinante, congregaciones donde se edifica verdaderamente la eclesía para ser manifestantes de la gloria de Dios. Así es, mi amado pastor Sergio. Leyendo el plano del Cristo victorioso, entonces edificamos las características del Cristo victorioso, que es lo que conquistó, que es lo que mantiene ya conquistado, que no lo va a perder jamás, porque esto ya tiene una connotación eterna, como decía Kenneth. Este triunfo tiene una connotación eterna, nadie lo puede quitar. Entonces, el plano de ver al Cristo victorioso es un plano que nos describe también a la iglesia, pero que probablemente aún no tenga este entendimiento. Todavía puede tener velos, todavía puede tener, pues como dijo ahorita el pastor Sergio, posiciones totalmente que tienen que ver con la parte humana del liderazgo, la parte humana del pastorado, que todavía quiere imponer algunas cosas que no tienen que ver nada con lo que es Cristo. Por eso un líder de cualquier congregación no debe tener voz propia, cuidado con esto. Un líder representa el mensaje de la congregación y de lo que esta congregación edifica, porque si no, no está tomando su responsabilidad, como dice el pastor Sergio, y a eso no nada más hablamos de líderes, hablamos de pastores, de apóstoles, que entonces no han tomado su responsabilidad, profetas, de edificar y de participar entonces en un cambio de mentalidad, que no permite esta manifestación de lo que ya está consumado y que tiene que ver con victoria. ¿Qué otra característica podemos ver de la iglesia victoriosa? Ya queda muy claro, ya es una posición, ya es algo obtenido. Estamos en otro proceso de renovar el entendimiento de lo que es victoria
para una posterior manifestación. ¿Quién nos puede decir más características de la iglesia victoriosa? No sé si alguien quiera levantar la mano, y veo a don Pedro y luego veo a Manuel y luego a Albert. Se nos juntaron aquí estos caballeros. Primero nos vamos a Denver, al frío. Adelante, Pedro. Gracias, apóstol. Un saludo a la audiencia. Bueno, primero que esbozar que la iglesia victoriosa es una iglesia que está posicionada en la victoria. Entonces, es una iglesia que no busca la victoria, sino que se mueve en el campo que ya le fue dado, la victoria que fue alcanzada por Cristo en la cruz. Ese es un puntal, es un punto de arranque, no es un punto de llegada, es un punto de partida para poder empezar a ejercitar desde ahí su función. Y si uno nota que en Efesios 1, 22 y 23 está muy bien diagramado lo que es la iglesia y el para qué de la iglesia, entonces pues sería interesante leerlo para poder darnos cuenta de cuál es el, no digo yo el llamado, sino la función quizá. Y Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió a todas las cosas, y eso es clave, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En mi humilde opinión, y esto es netamente mi opinión, la iglesia no ha entrado aún en entendimiento de lo que significa Efesios 1, 22 y 23, porque no ha cubierto, no ha copado todos los ámbitos, y es porque quizá hay un malentendido acerca de lo que es la función de la iglesia en términos sociales. Hemos comido el cuento por mucho tiempo de que hay cosas que son del diablo, y como cuerpo gobernante y como la única voz autorizada para repartir, porque somos coherederos, estamos repartiendo realmente lo que le pertenece a cada quien. Y la iglesia, tosudamente, ha insistido en decir que, por ejemplo, la política es del diablo, que la música es del diablo, y esa es voz autorizada. Entonces es un contrasentido, porque si uno estudia, por ejemplo, los 7 montes de influencia o los 7 pilares de influencia en la sociedad, se dará cuenta que allí está diagramado Efesios 1:23, y es aquel que todo lo llena en todo. ¿Debe la iglesia llenar todos los espacios? Claro que sí. ¿Deben los pastores llenar todos los espacios? No, no necesariamente, pero la iglesia, entendiendo que los pastores no son necesariamente el todo de la iglesia. Entonces, cuando una persona empieza a hablar, cuando un pastor empieza a hablar de política o de economía, por hablar de 2 temas, empieza a ser censurado. Y ese pastor empieza a retroceder porque es amante quizá de no vamos a censurarlo en ese punto, sino que quizá para él es más fácil mantener una posición en la que se sienta apreciado por la sociedad que una posición en la que se sienta atacado. Entonces, él recula en su posición sabiendo que está haciendo lo correcto, pero recula porque le escuché a usted, apóstol, un mensaje alguna vez, hará como que unos 2 años, y dice, empezarán las negociaciones. Usted decía que empezarán las negociaciones, y las negociaciones son ese tipo de ataques, ese tipo de componentes en las que la sociedad planta a pastores, profetas, apóstoles, ministros de la palabra, y mediante la censura les roba su posición y su identidad. Para mí es importante y fundamental que empecemos a movernos en el ámbito de la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente gobernante, es una mente que busca soluciones, es una mente que propone, es una mente que ante un problema jamás arredró, jamás echó hacia atrás, siempre hacia adelante y siempre planteando soluciones de fondo y de largo plazo. Esa es la función de la iglesia para este tiempo y para todos los tiempos. El punto es cuando espiritualizamos todo al grado de no saber ya nada de cómo opera lo espiritual en lo material. Pero entonces aquí debemos aplicar la máxima de enseñanza que dice la Escritura, aplicando lo espiritual a lo espiritual y recordando que lo espiritual es lo que gobierna lo terrenal, lo que gobierna lo físico. Cuando partamos de ese presupuesto, de ese entendido, y empecemos a movernos ahí, entendiendo que correrán al monte de Sión todos los montes,
entendiendo que ya tenemos la victoria, entendiendo que como tal todo debe estar sometido bajo los pies, entendiendo que somos el cuerpo de Cristo. Colosenses 9 lo deja muy claro. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y entendiendo bien, trazando bien la palabra que viene en Efesios 1, 22 y 23, entonces tendremos una iglesia que se va a mover a todas sus anchas, de una manera correcta, de una manera sabia y prudente, y que va a impactar en cada ámbito de la sociedad y en cada lugar donde se pare. Allí se cumplirá la palabra: la tierra que pisare la planta de tus pies será terreno conquistado. Así es, mi querido Pedro. Y sí, claro, la iglesia, primeramente en esta revelación, en este despertar, en esta reforma, pues el ataque es dentro, ¿verdad?, del sistema religioso. Y hay que entenderlo, así va a ser. Y empezarán esas negociaciones que yo ejemplificaba, ¿verdad? Pero una persona que ha desarrollado el carácter de Cristo jamás va a negociar sus principios, jamás va a negociar que Cristo es el centro de todo. Si una persona empieza, decía Pedro, a recular, a hacerse para atrás, pues créanme una cosa, ya se está manifestando la carne, que quiere ser aceptado, que quiere no ser criticado, que quiere tener posiciones ambivalentes. Y esto no se puede, porque primero lo vamos a hacer, lo vamos a ver en el ámbito congregacional y en algunos casos, algunos hasta denominacional. Pero después, conforme la iglesia avance, los ataques y las negociaciones van a ser de los representantes de la sociedad, que no tienen que ver nada con el ámbito eclesiástico. Vendrán a buscarnos para que no seamos tan firmes en posturas de índole social, económico, moral, pero realmente un edificador de carácter no retrocederá ni negociará nunca una verdad. Pero definitivamente, ¿cómo podemos ser personas que no negocian lo correcto? Pues solamente hasta que desarrolle el carácter de Cristo, que es lo que decía Kenneth. O sea, una iglesia victoriosa es una iglesia entendida, una iglesia que se le ha formado Cristo, y lo que comenta Pedro, extraordinario. Pedro ya está hablando de esta manifestación de esta iglesia victoriosa. Muchas gracias, mi amado Pedro, y ahora nos vamos con don Albert Pavón y después nos vamos a Monterrey. Adelante, Albert. Gracias, apóstol, y saludo de nuevo a toda la audiencia. Bueno, mi aportación es que creo que una iglesia reinante es una iglesia que ha trascendido de las promesas a lo consumado, a la realidad del hoy que nos gobierna. Creo que cuando uno construye todo un plan de vida basado en una promesa, está ignorando la realidad presente. Creo que una iglesia reinante es aquella que ha trascendido de los ritos y de las ceremonias a la sustancia de vida que se manifiesta en todo lugar donde somos iglesia. Una iglesia reinante es aquella que ha podido ir más allá del espíritu que hoy gobierna, y sin ánimo de ser peyorativo, pero que ha trascendido a la farándula evangélica para operar en la realidad de vida del reino. Una iglesia reinante es aquella que está sustentada y afirmada en Cristo, que no opera en las agendas de la ciudad, en la agenda de la nación, en la agenda del concilio al que pertenece, sino al reino que lo sustenta, a ese poder de esa vida indestructible. Una iglesia reinante es aquella que capacita a los hijos, que los perfecciona, que los presenta perfectos en Cristo. Creo yo que eso es una iglesia reinante, aquella en quien Cristo se ha incrementado, en que Cristo como única sustancia de vida es la que la sostiene, es la que la define, es la que la nutre día a día. Una iglesia reinante es aquella que no humaniza lo que entiende, sino que mantiene la palabra en su esencia celestial y ordena la vida de los sentidos a la vida del espíritu. Una iglesia reinante es aquella iglesia como los macedonios
que aunque tenían escasez económica, eran ricos en el espíritu. Una iglesia influyente, una iglesia que golpea estructuras, jerarquías, que sabe que es un cuerpo vivo y que no opera como una organización, aunque está organizada, pero que opera como un cuerpo vivo, llenándolo todo, permeándolo todo de Cristo, como esa medida de levadura que leuda toda la masa. Eso para mí es una iglesia reinante, aquella que muestra a Cristo, aquella que se prepara para Él, aquella que tiene el deleite de ser la corona del Señor. Para mí eso es una iglesia reinante. Así es, definitivamente. Cuando la plataforma de origen, como decía Pedro, es la victoria de Cristo, leemos el plano correcto, el Cristo reinante, el Cristo victorioso, el Cristo que no está esperando ganar una guerra. Tristemente, para muchos están siendo edificados en conceptos de guerra espiritual. La guerra espiritual no existe bíblicamente. Cuando se está hablando en Efesios 6 de la batalla, nunca será lo mismo una batalla que una guerra. Eso no tiene ninguna relación. La batalla del creyente, podemos ver claramente los elementos que están ahí, que tienen que ver con entender justicia, tienen que ver con entender salvación, tienen que ver con tener el escudo de la fe y utilizar la palabra como espada, por supuesto, porque esta palabra le reafirma lo que ya es. Entonces, cuando no nos sustenta, si la victoria de Cristo no es suficiente para la iglesia, ¿se imagina entonces qué mentalidad se estará desarrollando? Si esa victoria no es suficiente para vernos victoriosos, no sé qué necesitaremos. Por eso lo que habla Albert de las realidades y no las promesas es fundamental. Por eso ese carácter que desarrolla el creyente, ese carácter que desarrolla el Hijo de Dios entendido, lo va a sacar de todo ámbito de negociación. Pero la base es esta: entendidos, formación de Cristo, y nosotros como edificadores tener claridad de nuestro trabajo corporativo. El pastor definitivamente no puede ser portero, defensa, medio y delantero. No debe ser, porque si tiene todas esas posiciones, entonces tendrá súbditos. Realmente el edificador se alegra a ver cómo uno pone el pase y el otro mete el gol. Los anima, los entrena, les muestra la táctica del cielo, no la propia. Así es que gracias, Albert, por tu participación, y nos vamos hasta Monterrey. Mi querido Manuel, un abrazo. Igualmente, apóstol, pues lo que yo quisiera ahí complementar un poquito, yo creo que la iglesia victoriosa es aquella donde son disipadas las tinieblas, que refiriéndose no a lo demoníaco ni nada de ese asunto, sino a la ignorancia que se va erradicando, que se va echando fuera de la iglesia o de las personas a través de la luz que es la mente de Cristo, como decía el pastor Pedro, que la mente de Cristo sea gobernante en la vida del Hijo espiritual, del Hijo de Dios, para que esas tinieblas se disipen y poder edificar, poder llevar a la iglesia una edificación y una reconciliación, poder tener una iglesia victoriosa reinando por medio de la reconciliación y la edificación, para poder reunir todas las cosas en Cristo, como mismo Pablo nos enseña, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo que es lo espiritual, reunir el conocimiento con el entendimiento, reunir el cronos con el kairos, el poder reunir la vida natural con la vida espiritual, el poder complementar esas dos cosas, reunir todo en un solo propósito, que al final de cuentas es el propósito eterno que ha sido instituido por Dios. Y eso, yo creo que eso es parte de la iglesia victoriosa, que logra reunir todas las cosas en eso, en Cristo. Así es, mi amado Maino, me dan ganas de decir amén, gloria a Dios, y brincar con todas sus participaciones, pero ustedes después me van a andar criticando. No voy a traer aceite ni chofares, eso se los prometo, pero oírlos es un deleite. Qué glorioso que la victoria del Hijo, el cielo la ha aceptado. Y le voy a decir algo que yo creo que nos puede hacer hasta llorar internamente de alegría.
el cielo se sometió de ver a la iglesia sentada en lugares celestiales. Imagínense lo glorioso que es eso. Para que el mismo cielo haya dicho, señores, yo me imagino un silencio en el cielo cuando el hijo presenta a su esposa y le dice a todos los que están ahí en el cielo, ellos no son diferentes a mí, ellos comparten mi sustancia y ellos están sentados en lugares celestiales. El cielo ha hecho caso, el cielo se ha sometido. Los ángeles han admitido la presencia de la iglesia en lugares de autoridad porque los ángeles y toda la creación celestial le ha dado la bienvenida a la iglesia para que lo que está en el cielo también sea removido. Entonces, lo que se ha removido allá en el cielo, desgraciadamente muchos de los creyentes que somos participantes de esta victoria no lo conocen aquí en la tierra y andan persiguiendo diablos, andan creyéndose que son pecadores, todas esas cosas que no han entendido. Fíjese qué poderoso es esto. El cielo le dijo a su majestad, sí, lo que tú has hecho se ha consumado. Bienvenida a la iglesia, bienvenida a la esposa, bienvenidos los reyes y sacerdotes. Pero los cristianos sin entendimiento no lo pueden creer todavía. Por eso usted y yo no tenemos una trayectoria terrenal solamente, sino eterna, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo creo que ustedes también quisieron decir amén y aleluya, y si quieren no hay ningún problema, porque reconocemos que el triunfo lo obtuvo Cristo para que lo disfrute su amada iglesia. Qué glorioso es esto, el cielo se somete. Ahora falta que los hijos se sometan a esta tremenda y poderosa realidad. Bueno, yo no sé si alguien levantó la mano, si quisiera complementar. Mi esposa. Sí, señora, adelante, adelante. Bueno, excelentes todas las participaciones de cada uno de ustedes, siempre con ese entendimiento de la verdad presente, con ese entendimiento que lo pueden expresar. Creo que es muy buen punto de partida lo que decía el pastor Pedro. El punto de partida es que la iglesia ya es una iglesia victoriosa, porque la iglesia ya la victoria ya la dio Cristo después de la cruz. Todo después de la cruz ya consumado es, y ya se levantó una iglesia poderosa y triunfante. Pero yo diría esta frase, ya, pero todavía no. ¿Por qué ya? Porque ya está consumado y es una iglesia victoriosa. El todavía no es porque todavía tenemos mucho que renovar el entendimiento. Nos falta entender con claridad todo lo que es la victoria que ya obtuvo Cristo para la iglesia, la eclesía. Y estoy de acuerdo totalmente con el pastor Maínez que la eclesía viene a desplazar toda la ignorancia y todas las tinieblas para que pueda entender la posición que ya tiene la iglesia como lo que es. Ya no, la iglesia no va a negociar, no va a manifestar la idea del hombre, no va a manifestar su imaginación. Ya está escrito lo que va a manifestar, que es el poder de Cristo reinando absolutamente todos los ámbitos de la tierra. Pero creo que, vuelvo a repetir, ya, pero todavía no, necesita que toda la iglesia, para que pueda ser una iglesia victoriosa, pueda tener ese entendimiento de quién es la iglesia en su totalidad. Así es, mi amada, porque la iglesia, el reformador también tiene que desarrollar carácter, porque si no desarrolla el carácter de Cristo, cualquier cosa lo va a hacer retroceder en todo ámbito, en la carne, en buscar la aceptación de los demás, en el temor, en la negociación que hablaba Pedro. Realmente es que la iglesia tiene que desarrollarse en Cristo y Cristo desarrollarse en ella para que no retroceda. No sé cuál fue el pastor Maínez que usted saludó, a lo mejor no lo vi por aquí, pero... Manuel. Maino. Yo dije, Maino. Mi esposa está teniendo una visión y como ahora andamos muy de aleluya y gloria a Dios, pues dije, tuvo una visión la hermana, pero se refería a Maino, ¿verdad? Sí. Ok, perdón, Maino, ahí la señora no la puedo contradecir porque me quitan el pollo. Jorgito Iniestra, pero ¿sobre qué venció el Señor, Jorgito? No quieres hablar ahora, no sé por qué. No, sí, ya. Lo que pasa es que estaba escuchándolos y muy bueno todo lo que comentaban, pues todos los pastores, la verdad es que extraordinario, extraordinario.
Bueno, ¿sobre qué venció? Venció sobre la muerte, venció sobre el pecado, venció al mundo, venció a Satanás, venció a las tinieblas, o sea, venció la pobreza, venció la enfermedad. Extraordinario. Una iglesia victoriosa. Si ahorita dijéramos nosotros, el próximo congreso que vamos a convocar se llama una iglesia victoriosa, le voy a decir cuál es el problema, apóstol. El problema es que cada quien tiene un concepto diferente de qué es una iglesia victoriosa. Eso es el problema que tenemos hoy en la iglesia. Podemos ir si nos vamos a un título, voy a escoger ir a un congreso en estos meses, voy a buscar uno de iglesia victoriosa, y pues voy y voy a ese congreso, me siento, y si en ese lugar les gusta echar guerra, pues eso para ellos es una iglesia victoriosa. Si voy a otro congreso donde a ellos les gusta echar fuera demonios, para ellos eso es una iglesia victoriosa. Si voy a un congreso de crecimiento, entonces una iglesia victoriosa para ellos es tener una iglesia, tener mega iglesias. Entonces el problema que tenemos es que cada quien, apóstol, tiene un concepto de una iglesia victoriosa, y a mí me parece que es también por algo. Bueno, por dos puntos. A lo mejor el principal es si le preguntáramos a Dios, ¿qué es una iglesia victoriosa? O para él, ¿qué sería una iglesia victoriosa? Pues a mí me parece hasta sencillo en cierto sentido. Es una iglesia que camina en su propósito, que lo entiende, que camina en lo consumado por su Hijo, porque para eso su Hijo fue enviado a la tierra, para habitarnos y para manifestarse. Y lo otro, que es lo que a mí me parece que también falta en la iglesia, es actitud. Porque esa palabra exactitud va pegadita con los planos que hablábamos la semana pasada. O sea, no podemos de un plano hacer un edificio si no somos exactos. Y no hay exactitud precisamente pues por lo que decía el hermano pastor del que dijo su esposa, que no recuerdo su nombre, que nunca lo había visto aquí en el panel, pero algo como Minux o algo así se llama, no recuerdo bien. Maines. Maines. El hermano Maines. De Argentina. El hermano Maines de Argentina había dicho eso, de la ignorancia que se vence esta iglesia. Pero miren, hay un pasaje en Hechos 18 para aquellos que nos ven y que dicen, bueno, exactitud, o sea que no puedo decir lo que yo quiera, no puedo predicar lo que yo quiera. No, la verdad no podemos predicar lo que nosotros querramos. O sea, es duro esto, pero es la verdad. Oye, pero es que yo tuve una experiencia. Tampoco mi experiencia es el evangelio. Tampoco mis ideas son el evangelio. Una vez Priscila y Aquila vieron predicando a un hombre con mucho denuedo, con muchas ganas, con mucha pasión. Hechos 18 del versículo 24. Se llamaba Apolos, extraordinario, un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Y había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es una iglesia, entonces concluyo, una iglesia victoriosa también es una iglesia que busca la exactitud y que es exacta. Sí creo que todavía vamos en camino de ello, porque tenemos muchas cosas improntadas dentro de nosotros que, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos da luz a nosotros mismos de estas cosas que tienen que ser reformadas. Extraordinario, mi querido Jorge. Y veo inquieto a don Pedro González. No sé si él también ande buscando al hermano Maines, pero ya se fue, Pedro. Sigues tú. Ya no la van a dejar, pastora. No, me parece muy, muy acertado lo que trae Jorge, independientemente que sea el Cruz Azul, pero esta vez habrá que darle un crédito. El punto para él es clarísimo que si hay una iglesia que es guerra espiritual, ahí tienen su victoria, ¿verdad? Y si de repente qué sé yo, se mueven en otra serie de cosas ahí, pero la métrica para que los que nos están oyendo puedan entender eso es, yo conozco muchas iglesias que tienen cada domingo una sesión de guerra espiritual o de expulsión de demonios. Entonces, y que de repente también en cuanto a iglesia crecimiento, pues pueden tener
una iglesia que es mega o que tiene números interesantes en términos de personas que asisten. Pero para que quien nos escucha pueda medir esto es, ¿cómo es posible que una iglesia se considere victoriosa haciendo guerra espiritual cuando cada 8 días una buena porción de aquellos que son sanados de demonios o de donde son expulsados demonios, a los 8 días vuelven con otro demonio distinto? ¿Cómo es posible que esas iglesias que son mega iglesias en cuanto a número de asistentes, si se escudriña el fondo de las vidas de las personas, aún no son personas que verdaderamente caminan en la victoria que se obtuvo en la cruz? Entonces, yo veo de lejos que esa es la correcta forma de medir la victoria de la iglesia, por una instrucción bíblica: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si una iglesia cifra su grandeza espiritual, o una congregación, en la guerra espiritual, bueno, pues hice una guerra espiritual una vez y salieron todos los demonios, porque se fueron, que esa es la autoridad que tenemos. Pero si en una sola persona tenemos un demonio un domingo y otro demonio otro domingo y otro demonio otro domingo, entonces sí es importante medir que no sé hasta qué punto hay una victoria o simplemente son batallas pírricas. No sé si todo el mundo entiende el asunto de batalla pírrica, pero Pirro fue un general griego, creo, que ganó una batalla, pero haber ganado esa batalla le representó que su ejército fue diezmado de tal manera que en la próxima batalla perdió toda la guerra. Y eso es lo que tenemos, victorias pírricas cada domingo en algunas congregaciones. No hablando de nadie, no poniendo el dedo en nadie, simplemente que la iglesia debe moverse en la victoria ya obtenida, nuevamente, eso para ratificar, en la victoria ya obtenida por Cristo en la cruz, y de esa manera estará en terrenos sólidos y firmes que no vuelven atrás. Definitivo, mi amado Pedro, y lo quiero decir con respeto también, no con mofa, ¿verdad? Pero porque respetamos a nuestra familia en Cristo, pero tristemente, si a muchos pastores les quitas el diablo y el pecado, ya no tienen discurso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están batallando con un pecado que ni siquiera ya opera en nuestra naturaleza, quedó ajena al pecado. Y segundo, el diablo quedó vencido, derrotado, desarticulado debajo de los pies. Y cuando le quitas esos elementos, algunos de los predicadores ya no tienen que predicar. En otras palabras, esto es muy fuerte lo que yo voy a decir, pero en muchas de esas congregaciones, por no entender la victoria, se le ha formado a la gente una mentalidad diablocéntrica. Y cuando le quitas el diablo a esas personas, no saben hacia dónde dirigirse, no saben qué están administrando, no saben qué posición tienen y definitivamente, tristemente, no se puede manifestar una iglesia victoriosa, que lo es, bajo una mentalidad diablocéntrica. La mentalidad cristocéntrica nos lleva a la experiencia de la administración de los recursos que constatan esta victoria para que esta victoria en el tiempo cronos se extienda. Muchas gracias, mi amado Pedro, y parece que Carlos levantó la mano. No sé si alguien más levantó la mano. El pastor Kenneth se me hace, pero bueno, sí, vamos primero con Carlos y luego con Kenneth. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Yo he estado, de unos años para acá, he estado entendiendo mucho sobre la posición que el Señor nos dio para poder gestionar de manera victoriosa. Y creo que una de las cosas que como edificadores es importante que se edifique a la eclesía es en referencia a las posiciones, porque todos están esperando en la gran mayoría llegar a los lugares celestiales, ganar haciendo méritos, haciendo cosas para los lugares celestiales, cuando la palabra nos dice que ya fuimos posicionados para a ese lugar o a esos lugares. Por lo tanto, este no es el destino, sino el punto de partida. Y creo que la promulgación de la Constitución que tenemos, que es legal para nosotros, que es el nuevo pacto, nosotros pasamos a ser el gabinete representante, la iglesia victoriosa, el gabinete representante del gobierno del reino de Cristo. Porque él dijo, toda autoridad me es dada. O sea, Dios
estaba diciendo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar, ¿verdad? Y ese mismo poder se nos transfirió a la iglesia por gracia. Entonces creo que eso es importante para nosotros, los que estamos enseñando a otros, a decirles que no es un lugar al que hay que llegar, sino que es un lugar que ya nos fue dado. Como decía la pastora Rosy, sí, pero todavía no. O sea, ya somos, pero necesitamos llegar a ser, ¿sí? Y esta es parte de mi aportación en este tema. Gracias, Carlos, por favor. Ya somos, lo que falta es manifestar. Ah, caray, se enojó un diablo, pero pues ya salió huyendo. No sé si oyeron el ruido ahí, ¿verdad? Está reprendido y está vencido. Mi amado Kenneth, háblanos más de esta victoria tan poderosa que es nuestra realidad en Cristo. Y con Kenneth vamos a terminar. Creo que el pastor Maines quería hablar, pero ya no le va a tocar. Vamos a terminar con Kenneth. Adelante. Pues. Nomás cambié el nombre ya para que dejen a la pastora Rosy. Ya lo puse ya para que no haya problema. Gracias, Maino, te agradecemos. Yo en lo personal te doy gracias porque si no me iba a ir muy mal todo el día. Gracias, mi amado Maino. Te voy a disparar acá una carne asada cuando vengas. Pero ahora Kenneth quiere hablar. Como que Kenneth dice, pues estos hablan mucho y no dejan hablar. Adelante, Kenneth. No, la verdad que estamos disfrutando y siendo edificados. Solamente aportarle en lo que se venía diciendo ahora y lo que se ha comentado antes. Creo que si dedicáramos más tiempo, como a veces hemos dicho, en renovar nuestro entendimiento con la realidad de Cristo, en vez de seguir echando fuera demonios y seguir guerreando y subir a los montes para el hombre fuerte, creo que saldríamos ganando mucho, ¿no? Y lo único que quería también comentar es que esto también pone una responsabilidad sobre nosotros en la tarea de edificar, en la tarea de enseñar lo correcto. Qué bueno es que también nosotros podamos seguir creciendo en conocimiento y, como decía el pastor Jorge, seguir creciendo precisamente para ser más exactos a la hora de poder enseñar. Sabemos, obviamente, que no lo sabemos todo y que somos imperfectos, pero qué bueno que podamos crecer, renovar nuestro entendimiento, precisamente porque creo que hoy más que nunca se está extendiendo este mensaje por todo el mundo. Creo que hoy más que nunca algunos consideran que avivamientos solamente son ver filas de gente en la calle, pero yo creo que también es ver una iglesia entendida. Yo creo que a una iglesia entendida no hay quien la pare, a una iglesia con conocimiento no hay quien la detenga, una iglesia que sabe quién es. Y como se decía antes, decía la pastora, el sí pero todavía no. Precisamente para avanzar en ese punto es necesario que enseñemos lo correcto, que sigamos con el compromiso de seguir hablando la verdad presente, la realidad de Cristo y de su obra completa, para que podamos seguir viendo cómo la iglesia sigue creciendo en entendimiento y se sigue manifestando y al final acaba reinando en cada área que nos corresponde, como creemos que así es lo que debemos hacer. Gracias, mi amado Kenneth. Fíjense que se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecer mucho a las personas que nos siguieron hoy. Sé que esto quedará grabado y tocará la mente de miles, estoy seguro, porque esas son las estadísticas. Y de veras, yo creo que si el Padre ve una mega iglesia donde Cristo no está, no puede considerarla una congregación victoriosa. Apocalipsis 3:20, cuando habla, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, ¿verdad? Fíjese nada más que no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. ¿Qué significa? Que muchos sacaron a Cristo de su enseñanza, sacaron los planos. Y sin Cristo, de una vez lo tenemos claro porque Él lo dijo. Sin Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer más que barbaridades y tonterías. En Cristo es donde se reina. En Cristo es donde se disfruta la victoria. En Cristo es donde nosotros alcanzaremos aquello para lo cual fuimos alcanzados. Fuera de Él, yo creo que tenemos claro, no podemos nada ni queremos nada. Realmente el plano nos muestra al Cristo reinante y victorioso, y ese plano hay que hacerlo entender a los hijos de Dios. Muy amados del panel, muchas gracias. De veras que me la pasé muy a gusto. Conocí un pastor más que no conocía. Entonces, pues bueno, la verdad que les amamos mucho. ¿Usted los ama mucho? Muchísimo. Yo los amo mucho también. Creo que ustedes también se aman entre ustedes y pronto estaremos reunidos
para disfrutar de todo lo que estamos aprendiendo. Un abrazo a todo el panel y al pastor Maines también y a todos los que nos reciben en sus casas. Bendecidos. ¿Por qué le haces tanta eso? ¿Sabe, okay? Ya ves, Maino, hasta hiciste que la pastora regañara al apóstol.